Trujillo sufrió, yo no sé si la palabra es sufrió, pero experimentó una migración italiana súper importante en los años 40, 50, ¿verdad? Sí. Y parte de eso, pues, es lo que hoy vamos a conversar acá, porque tenemos a una gran representante que es Ana María Fachin Caón. O sea, doblemente italiana. Sí. Un gusto tenerte acá en este espacio, un placer que podamos conversar durante este rato y que podamos compartir con la audiencia pues esa experiencia de ese legado que de alguna forma tú has venido llevando, ese legado que inició con tus abuelos o con tu papá. Mi papá. Con tu papá, y que ustedes han venido llevando pues en el estado de Trujillo, manteniendo la estafeta. Fíjate que hace poco, no sé si fue en un grupo que tiene, por Trujillo, que es una asociación civil que está haciendo cosas así muy bajo perfil, pero vi una fotografía de tu papá en el año 1955, si mal no recuerdo, sentado frente a un mostrador en su supermercado. Con una montaña de queso. Con una montaña de queso. Esa foto creo que se ha convertido en un ícono. Sí. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Mira, de mi papá te puedo contar que él llegó aquí pues por cuestiones de política de país. Ellos venían en Italia pues del posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso pasó, superó, mis tíos todos vivieron su experiencia, tuvieron un alemán metido en la casa, pues estaban muy al norte, ya hubo muchas batallas. Y en esa época, cuando mi papá llega, o lo envían, estaban comenzando los conflictos en Yugoslavia, habían problemas allá. Y mi abuelo así como que, ay no, otra vez. Entonces con ese temor, ya los hijos varones más grandes de mi papá ya estaban aquí en Venezuela. Un hermano de mi abuela también estaba aquí en Venezuela. Y mi papá ya tenía la edad elegible para ser militar. O sea, tenía 17, 18 años. Ya estaba... 17 años tenía cuando llegó. Y mi abuelo le dijo, mira, mi papá cuenta que mi abuelo le dijo, prefiero tenerte lejos que verte uniformado. Me imagino. Y lo montó en un barquito y le dijo, ¿usted se va para allá para donde su tío? ¿El tío estaba dónde? Aquí en Valera. Imagínate. Camilo Celadón. Ah, ok. Ajá. Él tenía una carnicería acá, le hizo como su contrato de trabajo y él se vino por un contrato de trabajo. Empezó en el mundo de las carnicerías. Empezó en el mundo de la carnicería, que era lo que él decía que no iba a ser nunca, carnicero. Interesante. Pero él sí venía desde los 12 años trabajando en una bodega. Entonces, porque él es zurdo, mi papá. Entonces él tenía varias cosas que lo hicieron no querer seguir estudiando. Una, porque él era zurdo y en esa época le amarraban la mano para obligarlo. Entonces él se sentía como, yo soy el freak, o sea, como que ya va, yo soy torcido, yo no soy normal. Entonces, por ese lado, pues ya le costaba mucho escribir, su caligrafía era horrorosa. No fue que se le acomodó mucho después, pero ajá, ¿cómo escribes con la derecha cuando eres zurdo? No lo dejaban ser, pues. No lo dejaban ser. Y por otro lado, en la casa, pues es un pueblo agricultor. Entonces lo ponían él cuenta que tenía que ayudar en la casa a pastear las vacas y tal y cual, y después irse para el colegio. Entonces eran como que a mí no me gusta eso, y como que se escabullía y decía que iba a ayudar a mi abuela en la casa. Entonces ayudaba a hacer mantequilla, ayudaba a hacer cosas de la agricultura, pero que a él no le gustaba el campo. Entonces consiguió este trabajo en una bodega. Mi abuelo se lo debe haber conseguido porque él era niño, me imagino yo. Y después esta familia se mudó de ese pueblo a otro pueblo como a 15 kilómetros de ahí. Entonces ya ir y venir en bicicleta, pues todos los días era pesado. Entonces mi papá se quedaba a dormir adentro de la bodega. Y él pues
chiquito comenzó a ser como parte de esa familia, de la familia Sonín. Okay. Ellos son vinicultores, ahora parte de esa familia y sus vinos han llegado aquí a Venezuela y todo, una marca conocida de vinos. Reconocida de vinos. Sí, es que eso es una zona muy vinicultora. Y trayectoria, me imagino que ya llevan años en eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, mi papá creció adentro de una bodega. Y entonces él decía, yo voy a tener, cuando sea grande, voy a tener un negocio más grande que este. Se volvió su elemento. Se volvió. Entonces, bueno, llega aquí a Venezuela una carnicería, donde no quería estar. Y después de unos años, creo que pasaron 5 años, 3 o 5 años, cuando él dice, me voy, se sale de la carnicería y monta su bodega de víveres. Que es la icónica foto esa. No, todavía no. Todavía no. Él llega en enero del 52 aquí. O sea, él pasó Navidad y fin de año en el barco. Él llega en enero del 52 aquí. Y entonces él monta su bodega y al lado su hermano mayor, que ya estaba aquí y estaba casado ya todo, tenía una carnicería y él montó un local al lado de él. O sea, como juntos pero no revueltos. Él con víveres y su hermano con carnicería. Y complementaban una, pero por cosas de sociedad, mi papá decide irse solo. Y ahí se va donde está esa foto. Okay. Que es donde estaba el radioturismo, enfrente de la bomba Las Acacias. De Las Acacias. En esa esquina, ¿dónde? Al lado de la esquina, donde estaba Punto Azul y después fue una tienda de repuestos. Ahora creo que es una tienda de filtros de agua, ¿no? No sé, o de muebles, no sé. Al lado, más arriba de Cobrapsa. Sí, más arriba de Cobrapsa. Pero abajo donde vende pasteles. Bueno, ahí. Abajo donde vende pasteles. Por la avenida Bolívar. Por la avenida Bolívar. Claro. Esa foto es ahí. ¿Qué tal? Qué que bueno. ya cuando él se independiza, y ya yo creo que eso fue en el 60. 57, 60. Como 60. Yo creo que eso fue como en el 60. Imagínate tú. O sea, ya que ya estaba él solo, entonces él dice que eso fue... ¿Y el abasto cómo se llamaba? ¿Su casa? Caracas. Supermercado Caracas. Abasto Caracas. Abasto Caracas. Abasto Caracas. Siempre fue Caracas. Sí, pero fíjate qué interesante. No, comenzó como Abasto Moderno. Algo así. Ah, ok. Ajá. Porque ya yo iba a decir, fíjate cómo estaba el tema de la capital. No, es que ya después mi papá se asesoró con... Bueno, él siempre ha tenido como esa cosa por dentro de enlazar palabras con cosas, le gusta eso y... Tiene su marketing intrínseco. Ajá, por ejemplo, bueno, Abasto Caracas, la capital de los precios bajos, porque no estamos en la capital, pero la capital de los precios bajos. Por ejemplo, claro. eso lo usó mucho como eslogan. Y ese eslogan, acá al lado todavía uno se recuerda. Y después cambió a Supermercado Caracas S.A. ¿Por qué así S.A.? Porque Supermercado Caracas S.A. su casa. Entonces, dice algo. O sea, que desde siempre empezó a jugar con eso. Sí, pues. sí, le gusta eso del marketing, le gusta. Qué bueno. Entonces, bueno, y después él cuenta para crecer de ahí a la esquina donde está ahorita. Que él compró fue al lado, primero, donde está... Que bueno, ya el supermercado colinda con el edificio que está ahí, Juli Juan, o algo así, ¿no? Sí, pero antes había un terreno entre el edificio y esa esquina. Había un terreno. Mi papá compra ese terreno en el medio. Pero después él se da cuenta que no le cabe. Dice, no puedo, eso no me funciona. No me va a servir. No me va a servir. La visión era mucho más amplia. Entonces el terreno de al lado era un señor que tenía el proyecto de una casa, ya para su familia y todo. Y él logra negociar con el señor le ha vendido el terreno a mi papá. Y dice, y no es nada, que el último giro, que él le firma los giros, y que el último giro no se lo podía pagar. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo este último giro, chico, yo te lo voy a pagar en 2 partes. Así y así. Entonces el señor que le dijo, bueno, entonces pudo cumplir con sus pagos, pero él dice que fue rudo el migrar de un abasto tan pequeño a uno tan grande. A uno tan grande. Entonces, claro, él comienza a construir ahí en la esquina y a los años, yo ya tenía como 5 años, en el 78 más o menos, amplía esa otra parte hasta el edificio Juli Juan. Mira, y con la comunidad italiana se vive con el tema de migración, se vive ese mismo sentir que de la comunidad china, por ejemplo, de recibir a otros italianos, de apoyarlos para sus inicios. Eso también, porque tu papá lo vivió, pero porque era familia. Exacto. Pero no era normal, no es normal. Bueno, entre los italianos, familias se apoyan. Familia se apoya. Familia se dan la mano.
Pero un extraño, así como los que somos los venezolanos, que somos así más abiertos ay, me caíste bien, dale que yo te ayudo. Un poquito más loquitos en ese sentido, más espontáneos. En ese sentido, ellos no tienen esa espontaneidad. Pero sí, en la cultura italiana sí está mucho metida la ayuda. Tú ves aquí hay muchas acciones sociales y muchas cosas están atrás. Hay muchos italianos. Mira los gremios. Mira todos los italianos que hay en los gremios. Todos. Por ejemplo. Sí se prestan a ayudar a la sociedad. Ahora, de hacerlo así personalmente tú con tú, no sé, en mi generación no. No. Mi generación ya no, lamentablemente. Yo estaba pensando en estos días, bueno, que mi hermana está acá de visita, que ella migró y ella me está hablando, Sandra, ella me está hablando que ve una sociedad más bonita. Ajá. Que cuando ella se fue hace 10 años, estábamos así todos como muy ariscos todavía. Era muy áspera, muy áspera. Y dice, no, yo me estoy consiguiendo, es que esto está bellísimo. Aquí como hemos crecido, como, no sé, como más amables, más tolerantes, como seres humanos. Como seres humanos. Como seres humanos, porque claro, allá, ahorita en Italia están ásperos. Sí, claro. Está en una etapa distinta, sí, muy fuerte. Entonces ella dice, wow, qué bonito conseguirme con esta sociedad aquí. Sintió la diferencia. Sí, entonces le digo, bueno, también muchas cosas están en uno, ¿no? Oye, cuéntame, entonces, tu papá en el 75 ya inicia con su casa, las Acacias, ¿no? Antes. Yo creo que inauguró ahí en el 70, en el local donde está. ¿Y ya ustedes eran cuántos hermanos? 3. Y ya estaban. Yo no existía todavía. Y ya estaba. Pero él comenzó por varias etapas. Sí. Cuéntanos. O sea, él comenzó construyendo el local. Se muda. En ese entonces él habla que consiguió, pues, fiaban porque no había inflación. Claro. Y se daban créditos de 6 meses. Sí. Y eran cosas, él dice. Y los bancos. Y tú sabes lo que él llegó a hacer, un documental sobre Valera con Tuna Films. ¿Con Tuna? Sí, eso no lo tenía yo. Entonces mi papá lo tiene en unos discos así porque lo pasaban en el cine. ¿Sabes que en Valera habían como 4 cines? Sí, eso sí lo sé. Y él transmitía en los cines. Con su cinta 35 milímetros. No, más grande, una cosa así. Los rollos. Unos rollos grandotes, 8 milímetros. 8 milímetros. Unas cosas grandotas, y esos rollos están allá. Uy, pero están por ahí guardados. Entonces él hablaba de la ciudad. El video era de la ciudad, él me cuenta que era de la ciudad y que, claro, al final después salía al supermercado. Claro. Aquí tengo para servirte, obviamente. Qué bien. Dice, Luisa, qué estratega. Dice que no tenía cómo pagar eso. Entonces, en el supermercado eso no tenía cielo raso antes. Era así, doble altura. Y entonces hay 4 columnas así grandotas. Entonces él le vendió una columna a cada empresa. Yo te forro eso de mercancía. Entonces dice que con los 4 proveedores pagó el video. Entonces que Flor de Patria era uno, me acuerdo yo. Y hay fotos donde se ve las latas de los productos hasta el techo. Así de la mercancía. Oye, qué agilidad de marketing y qué agilidad de lograr cabezales y cosas de esas. Para esa Pero época. entonces los italianos en esa época hicieron mucho aquí en Valera. Sí. Muchas construcciones. O sea, tú ves el Edivica moderno. Y claro. El Edivica eran 7 socios italianos. 7 italianos. Claro. La primera venta de propiedad horizontal en Valera la hizo Edivica y eran los italianos. Valle Verde en la puerta. O sea, repente ese del tú a tú vente para mi casa que yo te doy cobija, no lo sé. Okay. Quizás al familiar sí, no sé si a un amigo, a un conocido, no te lo puedo decir. Sí, pero sí tenían una visión hacia la sociedad. Hacia la sociedad. De dar, de crecer, de hacer crecer la sociedad. Claro. Los italianos de verdad. No, y por eso sí. Al inicio yo dije que los trujillanos experimentamos la dicha de recibir a una migración italiana muy grande. O sea, en otros estados quizás fue más mixta. Sí. Pero aquí la representación italiana fue muy, muy significativa, o sea, fue bastante. Y que aportaron. Y que se dedicaron a trabajar. Sí. Porque está el caso que está por venir también Esteban, el caso del señor Casimiro. O sea, porque fueron migrantes que vinieron a trabajar con una estrategia clara
pero pensando y soñando en grande, ¿sabes? Así es, soñaban en grande. Soñaban en grande. Pero no solo para sí. No, para crecimiento, claro. Es otra filosofía muy distinta a los chinos y es lo que... Es otra filosofía de vida. Yo no puedo decir ellos son buenos o son malos. Son hechos diferentes, pues. Tienen una cultura muy distinta. Pero es que nuestro crecimiento industrial, inmobiliario, tuvo mucho que ver con la parte de la migración italiana. Sí, mucho. Y Valera, clase aparte, lo tiene. O sea, aquí hay empresas que fueron extraordinarias. Winkler, Giacomo, o sea, la parte de Giacomo, ¿cómo que firman? Los cléricos. Y los de Ledivica, ellos también tienen... Bueno, el señor Elio Raioli. Los Raioli. Los Raioli. En Ledivica estaban el señor Raioli, Stefani, su cuñado, el señor Adelmo Stefani, que era el cuñado del señor Elio, el hermano del señor Elio, el señor Giorgio, el señor Luigi Dominici. Habían constructores muy... Angelo Moreto. Ajá. Mi papá. Las acacias, prácticamente toda esta zona, la mitad seis socios seis socios. La mitad de estas urbanizaciones están hechas por gente italiana. Las casas que están aquí alrededor, muchas de ellas aquí fueron con constructores italianos. Ahora, fíjate, es interesante entender el cómo estaban involucrados ellos en ese Trujillo de esos tiempos que como tú decías, habían las posibilidades de hacer, ¿sí? Había unas condiciones de país prestas para tú poder crecer, ¿no? Súper bien. Ahora, los tiempos han cambiado, generaciones nuevas han asumido, ¿sí? Y en el caso de ustedes, el caso de tus hermanos, ha sido notoria el cómo ustedes han llevado ese legado a lo que hoy sigue siendo. Se presentó lo mismo con el resto de generaciones de todas esas familias que nombraste, o migraron, siguen aquí, se fueron. Mira, casualmente, algunos se fueron, migraron. Casualmente, pues yo estoy en el condominio de allá del centro comercial, porque trabajo allá, entonces bueno, estamos en el condominio. Entre otras cosas. Entre otras. Entonces, bueno, ahí me ha parecido muy bonito este año. Tengo muchos años colaborando ahí. Pero este último año la directiva me ha parecido como tan bonito porque está José Stefani, que es el hijo del señor Adelmo, y está también el hijo del señor Luigi Dominici, que en paz descanse. O sea, ya ellos pues fallecieron los socios originales, pero estamos como 3 hijos de los 6 socios que habían. Y es como que hablamos y ya sabemos lo que estamos hablando porque ya sabemos porque eso está hecho así, porque porque cómo fue la filosofía de por qué se hizo algo, porque claro, el condominio pues velando por la manutención, lo que hacen todos los condominios, pues, las instalaciones y todo eso. Entonces yo, pero qué chévere se habla aquí. porque estamos entiende, como conectados, nos entendemos. Se entienden, claro. Sí, entonces bueno, nos reencontramos ahí en ese caso, pero de los otros socios pues unos se fueron. O sea, o sea, que no toda la familia no todas las familias se mantuvieron. No, y a nivel general, pues lamentablemente muchos retornaron a Italia. Hay familias completas que se regresaron a Italia. Sí, muchos. Qué bueno. Bueno, yo digo que eso fue parte de un proceso. Nosotros, yo siempre he dicho que todavía a estas alturas muchos no han entendido lo trascendental de haber experimentado una pandemia, ¿sabes? O sea, no fue cualquier cosa. No. O sea, no fue cualquier cosa, es una pandemia, o sea, es un hecho mundial y que a esta generación, a este grupo nos tocó vivirla. Sí. Y para los tiempos de tu padre, lo que fue la guerra, el tema de la posguerra, o sea, entonces estos movimientos migratorios yo creo que han sido de alguna manera forzados, ¿sabes? Sí. O sea, que se han dado por la fuerza, sino por una necesidad. Por una necesidad. Entonces, es que las migraciones cuando son así tan masivas es por necesidad. Por necesidad. Sí. Entonces, pero es interesante saber que todavía es mucho lo que se está haciendo acá, claro, y mucho lo que se puede seguir construyendo. Ahora, ustedes
retomando el tema del supermercado. El supermercado crece, ya ustedes pasan tu papá pasa de un centro comercial a tres en el... De un supermercado a 3 supermercados. A 3 supermercados más, a 5. Sí, pero ya están en Trujillo. En Trujillo, Carvajal, en el Plaza. En el Plaza, a 5. Sí, porque hay 3 aquí en Valera y aparte diversifican. Ajá. Sí, porque ahí o sus marcas. Sí, porque ahí está, tienen su Doña Emma. Uh-huh. Está Saidi. Y está Saidi. Ajá. ¿No? Entonces, cuéntanos eso, ¿cómo fue ese proceso evolutivo de su casa, de la dirección de tu padre a lo que es la dirección de usted, de todos ustedes? Pues fíjate que mi papá, o sea, se le presenta, estaba el CADA en el centro comercial Invoca. Claro. Y esa era como una competencia. Mi papá dice, yo solo, sin ser cadena, pude con un Victoria en CADA. Eran dos monstruos. Y dice, no, yo pude. Entonces él siempre, como él ha podido, él siempre está con esa visión, vamos a salir, claro que sí, vamos para adelante. Él siempre está diciendo con esa mirada. Entonces, creo que le ofrecen ese local, el del centro comercial Invoca. Tenía ya como 3 o 4 años cerrado, punto muerto ya. Claro. Y yo estaba ya en la universidad, mi hermano Fernando estaba por graduarse, o recién graduado. Mi hermano Roberto también en las mismas. Mi hermana también estaba estudiando y yo estudiando. Y mi hermano menor, pues en el colegio, porque ahí va más diferencia de edad. Está más chiquito. Está más chiquitico. Sí. Entonces, yo recuerdo que papá nos preguntó, mire, ¿ustedes quieren seguir con esto? ¿Ustedes quieren seguir trabajando aquí con esto? La pregunta porque obligada. claro, después yo supe que fue mi mamá. Sí. Porque es que uno a veces cree que el papá es una cosa y resulta ser que el papá es esa cosa porque tiene una maquinita atrás que lo va... Ajá, la que nadie ve. La que nadie ve, pero esa es mi mamá. La que empuja. Entonces, después supe que fue mi mamá la que dijo, no, Roberto, pregúntale a los muchachos si van a seguir porque no vamos a meter, como está en la administración, claro, no vas a meter aquí en más paquetes. Si ellos después no van a seguir, yo no, o sea, ya va. Yo con uno tengo. Sí, porque claro, estaba con eso y mi papá estaba con la inmobiliaria, con Edivica. Entonces era así como que el capital y aporte y maneje y cuánto aquí, cuánto allá. A mi papá siempre le gustó invertir. Entonces mi mamá dice que a veces él para ver los saldos y que a veces mi mamá se lo negaba para que él no viera porque si había algo de plata. Vamos a meterlo aquí. Entonces mi mamá, claro, mi mamá es la que después tenía que regular los pagos, los giros, los préstamos en el banco que siempre estaban porque todo el tiempo vivieron endeudados. Entonces... O sea, tu papá siempre ha sido proactivo. Sí, todo el tiempo ha sido proactivo. Entonces mi mamá ya va. Mi papá nos pregunta y todos dijimos, bueno, sí, claro, vamos a seguir. Entonces me compré el local allá abajo en La Plata. Imagínate. Yo recuerdo que yo salía de clase en la universidad. Ajá. Me iba a pie hasta el súper, ayudaba a acomodar y me regresaba para clase. Porque bueno, así estábamos hechos, pues. Sí. Había una tienda en el centro que después normal. cerró. Que era una tienda de regalos y ahí donde mi hermana y yo más trabajábamos en Navidad y Día de la Madre, enamorados y esas cosas, por una tienda de regalos. Pero esa después cerró y quedó solo Saidi, pues. Pero Saidi es una idea de los hijos de ustedes. No. Una idea tuya. No. De tu papá. No, de tu papá. ¿Sabes que yo crecí? Voy a trabajar en el supermercado, Ajá. ADN. O sea, sí, eso es como una cosa. O sea, desde que estábamos así, no te digo, que de chiquito ya vengamos al supermercado. Chévere. Entonces era bueno. Nuestros patios de juego eran los pasillos del supermercado. Métase en el carrito y juguemos carritos chocones. Mi mamá se quedaba trabajando en la oficina con el negocio cerrado. Y nosotros jugamos carritos chocones con los carritos del súper por esos pasillos de para allá. O sea, maravilloso. Eso sí. Una infancia fabulosa. Ajá. Entonces, cuando yo me graduó en la universidad, termino clases junio-julio. Entregan ese local donde está Sadio actualmente. Ese local, pues, era de mi papá. Es de nuestro. Y él tenía la idea de poner una papelería. Ya existía, el departamento de papelería ya existía en el supermercado. Dentro del supermercado. Claro, pero también surge por crisis. Mi papá vendió hasta zapatos, Paseo, de esa marca Paseo. Sí. O sea, mi mamá vendió collares. Yo me acuerdo que acompañaba a mi mamá para Caracas, para Sabana Grande y compraba fantasía y vendía fantasía porque habían regulaciones de precio, restricción de importación. Entonces ellos buscaban qué otras alternativas vender y entre esas alternativas llegó la papelería.
pero debe ser que él le vio que era bonito, que era bien, entonces entregan este local en el centro y mi papá dice, yo quiero poner una papelería y usted se va a encargar. Y yo voy para el supermercado. No, la papelería. Entonces, sí, porque uno las veía era a ustedes, a Sandra y a ti, como la imagen y quien dirigía. Bueno, entonces todo. Mi hermana, que se graduó un año antes que yo en la universidad, ella comenzó a trabajar en esta tienda de regalos, porque esa la atendía mi mamá. Pero entonces, bueno, ella salió, primero estuvo en otros lados y después, sí, como al año de graduada, empieza a trabajar con nosotros. Entonces ella va a la tienda de regalos. Y yo terminé clase y yo estaba para allá. Y empecé a trabajar. Yo defendí tesis en septiembre. Se inauguró la tienda en octubre, recibí el título en noviembre y yo estaba así. O sea, yo estaba entre tesis y montar la tienda, ahí trabajando, pero yo no lo hice sola. O sea, yo me acuerdo que mis hermanos ahí metidos con la remodelación del local, o sea, todo. Entonces, y esto se come como dirigir una tienda yo así usted va para allá. Ahí está la llave del negocio. Yo 21 años. 21 añitos. 21 años recién cumplidos cuando empecé a trabajar. Así sola, porque bueno, uno trabaja toda la vida. Pero entonces me envían a trabajadores. ¿Quién era el equipo de trabajo de Saidi? La encargada de la librería del supermercado y otros trabajadores de allá, de apoyo, ¿no? Sí, muy interesante porque la filosofía ya estaba. Y entonces tú agarras personal que ya está calificado, que está formado. Entonces, claro, y se te hace más fácil. Todos mayores que yo. Todos con años de experiencia laboral, full más que yo. O sea, no te creas que fue tan fácil para mí ponerme a dirigir. Y tú sabes, uno recién graduado, que uno cree que se la sabe toda. Sí. Entonces, no fue muy sencillo para mí aprender a dirigir. Aprender a dirigir gente que me enseñó a mí a trabajar. Imagínate. Porque ellos eran trabajadores y yo estaba de codo a codo con ellos. Claro, a pasar. Y la encargada de la librería era de allá del supermercado, que se fue para Saidi, era la que hacía los pedidos. Yo no trabajaba a ese nivel. Yo sí llegué a trabajar en la oficina con el Cardex, o sea, cuánto producto entró, cuánto salió, los precios y la cosa, o ayudar a hacer los cheques para hacer los pagos, o a cuadrar las bolsas de las cajeras, que bueno, cuente cuánto hay aquí de fondo y tal. Pero no un trabajo de responsabilidad administrativa. Claro. Que claro, uno la estudió, pero yo no pasé por esa práctica. Yo pasé de la universidad a la realidad, sí, y la realidad te terminó de formar, pero maravillosamente. Pero una vez. Pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti eso? O sea, exacto, ¿cómo lo ves hoy día? Ajá. O sea, ¿fue bueno, ¿crees que fue impresionante? ¿Crees que fue trascendental? ¿Es el deber? ¿Debería ser así? Mira, yo creo que a mí no me costó tanto a la final porque yo había trabajado siempre. Entonces sí, me costaba por la parte de timidez o de esa decisión que tú tienes que tener como jefe, como gerente o como guía, de decir, vamos a hacer así, porque, si ellos eran los que te enseñaban, como de repente pasas tú. Esa parte fue la que me costó, que tuve que ir aprendiendo, hasta con el carácter, hasta saber decir las cosas, cómo decirlas, porque nadie nace aprendido. Claro. Entonces, esa parte de dirección fue la que yo tuve que ir trabajando y aprendiendo durante la experiencia, hacer los pedidos, hacer las compras, porque habían vendedores pícaros. Y por ahí uno me estafó, o sea, caí en una trampa y bueno. Claro, te la aprendiste a la mala. La aprendiste a la mala. Sí, entonces, pero como yo ya había trabajado tanto tiempo, cómo surtir una mercancía, cómo se etiqueta, cómo se hace, cómo se atiende al cliente, cómo es la forma de trabajo, yo ya la conocía. Entonces eso fluyó. No me costó ser cajera, yo había sido cajera, yo ya sabía cómo, o sea, yo muchas cosas ya las sabía, pero de vacaciones y vacaciones y vacaciones de estar trabajando. Qué bueno. Entonces eso pues fue bien y después no me tocó, igual que a mi hermana, porque mis dos hermanos varones empezaron a trabajar primero que nosotros. Entonces era así como que nos tocó aprender a respetar los espacios y las responsabilidades de cada quien. Claro. Y fíjate, porque eso era al principio una matazón. No, pero fíjate. Una carnicería. O sea, ya va. Claro, pero fíjate que yo sigo muy impresionado de la visión estratégica de tu papá. O sea, de repente los que no estaban claros eran ustedes. Pero el que tenía todo claro era tu papá. Sí. O sea, mis hijos mayores. Arriesgo un poquito más. Egresa
en tal tiempo va para acá, egresa después viene para acá. No lo sé si fue así, pero y funcionó. Salieron mis hijas, van para la Bueno, mi hermana es la mayor de todos. Sí. Y ahora la pregunta obligada. ¿Las nuevas generaciones van en ese mismo paso que ustedes? Tú sabes que en la crisis que hemos vivido, porque a veces mi papá decía, es que yo en mis tiempos no es posible, yo estaba solo y podía, y ustedes son no sé cuántos y no pueden. Y yo, ya va, papá. Un momentito, usted no tenía un gobierno en contra. Y hablo de gobierno en contra es que tú tienes una hiperinflación enorme y que tienes que son realidades como completamente le dije yo una vez distintas. tenía la SUNDE, tenía a Sanidad, Ceniat, tenía al CENIAT, los tres al mismo tiempo en la tienda. Entonces yo le decía, ¿por qué? Yo decía la SUNDE, que es los precios, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué yo tengo que vender el producto a precio de factura de hace un mes, por ejemplo? A pérdida, Un juguete, por ejemplo, que los juguetes rotan tan poquito. Sí. Yo pido los juguetes en diciembre, pero puede pasar ahí todo el año y no se vende. Claro, Entonces, ¿por qué yo tengo que, si es julio y ese juguete lo compré en diciembre y el valor de julio por la inflación aumenta la cantidad de dinero que hay que pagar por ese juguete? Claro. Porque el juguete es el mismo, obviamente, y tiene el mismo valor, pero hay más dinero que hay que pagar por él. Ajá. ¿Por qué yo lo tengo que vender a los mismos bolívares que diciembre si ahorita en julio yo lo voy a reponer y no repongo, pero ni las ruedas del carrito? Claro. Pues. Y resulta ser que aquí está el CENIAT y yo tengo que presentarle mi balance con ajuste por inflación. Explícame eso. Claro. Porque yo no puedo ajustar por inflación el valor de mi inventario, pero sí tengo que ajustar por inflación el balance. Bueno. Y los impuestos, sí. Entonces, ya va. Ajá. Bueno, Entonces yo digo, mira, las incongruencias tan grandes en las que se vive en este país, pues. Sí, entonces le digo, papá, ya va, tú no tenías esto. Sí, él pasó en la larga trayectoria, pasó por regulaciones de precios también, pero no era una situación tan atroz como la que hemos vivido nosotros. Así es. Que nos quedamos sin nada, o sea, con quedarnos sin comida ya, ¿qué más vamos a decir? Así es. Entonces, llegamos a un punto que yo le dije a mis hermanos, ya va, ¿por qué no le preguntamos a los chamos como hicieron con nosotros? Si ellos van a seguir. Porque si no, simplifiquémonos. Nosotros tres, como ya tengo 2 hermanos que se fueron. Ya quedamos 3. 3 con la misma carga de trabajo, pero con más presión de trabajo y más rollos y más cosas. O sea, con más angustia. Con más angustia. Claro. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a estos chamines? Porque si no, chamo, vamos a simplificarnos, le digo yo a mis hermanos, vamos a simplificarnos. Vamos a empezar a concentrar y a... Sí. Exacto. Entonces, bueno, conversamos con ellos, hicimos una reunión y les preguntamos a todos. Qué ¿Ustedes interesante. tienen proyecto de irse del país? ¿Qué quieren hacer ustedes con sus vidas? ¿Cómo se ven ustedes en el futuro? ¿Qué creen? Claro, lo que ellos hayan dicho eso hace 2 o 3 años que lo dijeron no quiere decir que eso vaya a ser así. Claro, se vaya a mantener. Pero por lo menos conocer la intención que ellos tenían. Y bueno, y todos manifestaron la intención pues de quedarse en el grupo. Bueno, entonces sigamos trabajando. Qué bueno. Wow, qué interesante. O sea, pero muy democrático, ¿no? Todo muy democrático, porque si ellos decían que se iban, amén. No, entonces ya va. Sobre todo el tema participativo. Es importante. Y de vinculación, de esa vinculación temprana a los irresponsable, ¿no? Irresponsable al legado familiar es súper interesante. Lamentablemente, cuando ellos eran niños, en esa época vivimos un periodo de inseguridad aquí en Venezuela enorme, cuando migró mucha gente. Claro, cuando la primera oleada. La primera oleada. ¿Te acuerdas que uno salía así todo asustado? Sí, los colegios, la gente entonces como que lo sobreprotegimos, porque todos teníamos miedo y todos protegíamos lo que teníamos. Claro. Entonces a mí me daba hasta miedo que estos chiquitos llegara alguien en el supermercado y se los robara. Entonces yo como los llevo a trabajar, sí me da miedo. Entonces... Sí, fue no pudiste involucrarlo tanto como te involucraron a ti. Sí, no fue tanto. Más sin embargo, con la pandemia, con la tercera generación, los más grandecitos, ellos todos se metieron al negocio. Qué bueno. Entonces mi sobrina... Durante pandemia. Mi sobrina le cambió la imagen a la marca Doña Emma. Ella fue la que hizo ese cambio que quedó bien lindo. Mi hijo diseñó la página web del súper. Esa la diseñó él. Claro, ahorita la mantiene otra gente y eso, pero él montó toda la estructura de la página web. Eso fue todo durante la pandemia. Qué maravilla. Y él estaba saliendo de 5º año y esperando como entrar a la universidad. Qué maravilla. O sea, estaban chamos, pues.
O sea, hay sentido de pertenencia. Y hay sentido de pertenencia. Claro. Entonces, claro, que ellos no, ahorita pues no. Yo le digo a mi hijo, mira, hijo, todo es cíclico, las economías son cíclicas, las historias son cíclicas. Yo pasé una infancia bellísima, la que conocí, yo fui feliz. Claro. Ajá. Mi papá no. Mi papá tuvo una infancia de guerra. Claro. O sea, él era sobrevivir. Bueno, a ti te está tocando tener un periodo universitario, porque tú también tuviste una infancia muy bonita. Claro. Estás en el periodo universitario que estamos todos en crisis. Entonces te ha tocado vivir a ti en crisis en la universidad, que no pudiste tener las comodidades de repente o las cosas que yo pude tener. Claro. Pero ¿qué pasa? La edad productiva mía ha sido de supervivencia. La edad productiva de mi papá fue espectacular, que son entre los 40 y los 50 años de edad. Y de bonanza. Fue demasiado bello. O sea, espectacular. Sí. De verdad que fue una edad productiva de madurez del ser humano, así que tú dices, llegando a... Y con todas las condiciones. Y con todas las condiciones. Él no tuvo una infancia bonita y tuvo una adolescencia ruda, pero uno tuvo una etapa de madurez profesional y de satisfacción personal espectacular. Digo, yo tuve una infancia feliz, tuve una universidad chévere, una adolescencia chévere, inicié mi carrera profesional de trabajo chévere, pero en mi etapa productiva, ¿cómo estoy? Sobreviviendo. Claro, te entiendo. Yo no estoy, que no te creas, hijo, le digo yo que no es fácil. Sí. No es fácil decir, mira, yo cuando estaba por los 40, iniciando los 40, yo decía, mi papá a esta edad ya había fundado el colegio. Claro. Ya había hecho esto. Sí. Ya habían construido allá Valle Verde. Claro, porque ya habían no sé qué. Ya había no sé qué más. Y yo no he hecho nada. Claro, es que tenías... no he hecho nada. Es que tenías una vara muy alta. Tenías una vara muy alta. Yo digo, y condiciones muy favorables también, ¿no? En ese momento. Entonces, como es difícil... O sea, también uno ha manejado esos sub y bajas de frustraciones también. Claro. Porque dice, cónchale, ¿cómo usted pudo? Yo no pude. No, pero hemos mantenido. Y la mirada de él... de poder decir, es que como yo pude y ustedes no pueden. Es una entonces, mirada nos correcta, tocó decirle, claro. Espérate. Entonces, claro, lo interesante de mi papá es que él se da cuenta. No se mantiene, no es de esos señores viejitos cascarrabias que dices lo que yo digo. Sí. Él, claro, él todavía se impone y él todavía dice esto es así, o da tiene su carácter también todavía, pero también reconoce. Y también, no de una vez, pero si le toca ceder, él inteligentemente cede sin que nadie se dé cuenta de que él fue que cedió. Pero ha soltado bastante, sí. Sí, pero es que desde que empezamos a trabajar, mi hermano Roberto se graduó, él fue el primero que se graduó porque se graduó técnico. Uh-huh. La carrera de él duró 3 años. Entonces, claro, el técnico en informática. Él llega, todo manual en el negocio. Entonces, él automatiza, empieza, aquí hay que comprar computadoras, hay que llevar control exacto de inventario, hay que llevar tal, y que lo que costó convencer a mi papá de migrar. La inversión y la inversión. Y toda la inversión y todo. Mira, nosotros, y bueno, él se logró. Mi papá aceptó. Costó, pero dejó hacer. Él dejó. Que es lo importante. Sí. Esto es lo importante. Sí. Hay que conversarlo con argumentos claros. Dígame cuando fuimos a poner el lector de escáner. Aquí en Valeria nadie tenía el sistema de código de barras, nadie. Es más, la cantidad de productos que venían con barras ya codificados eran muy pocos. Pero igual nos lanzamos, porque sabíamos que ese procedimiento, que ese sistema, eso era lo que ya estaba en todo el mundo y que era lo que nos convenía para el control de inventarios y las compras y optimizar los procesos de trabajo. Entonces, eso fue en el año 93-94 que nosotros ya estábamos instalando ese sistema aquí. Fuimos de los primeros en Venezuela. Imagínate. Y los primeros en Trujillo. Interesante. Ahora, Ana, si yo te preguntara, ¿cuál es la lección más importante, trascendente, poderosa que tu papá te ha dado? ¿Qué dirías tú? Mira, hay tanto, pero ¿qué diría yo? Mira, el ser transparente, el ser honesto, el ser claro, el no andar a escondidas, la justicia, el ser justo, el mirar al que está al lado. No te puede ir bien si el de al lado le va mal. Esas cosas no las inculcó mucho mi papá. Mi papá pues tuvo muchas organizaciones y él decía, yo he perdido clientes
por las organizaciones, pero es que cuando uno está en una organización, uno tiene que hablar es por la organización, claro, no por el interés personal. Claro. Y si yo estoy en el colegio, yo perdí clientes porque en el colegio llegaban representantes X, Y, Z, y yo tenía los zapatos del colegio puestos. Y esa gente dejó de comprar el negocio, decía mi papá, pero bueno, no importa, porque es el deber ser. Claro. Es el hacer las cosas bien. El tener el rostro en distintas organizaciones, lo invitaba a ponerse el sombrero de cada organización. Y no siempre eso compagina uno con el otro. Pues. Que la institución, eso está por encima de tu interés personal. Claro. No puede prevalecer. Yo estoy trabajando en el negocio. Es el interés del negocio, tiene que estar por encima de mi interés personal. Mi interés personal son con mis cosas personales, pero que no debe nunca involucrarse el interés personal sobre los intereses hasta de tu negocio propio, pues. Claro. No, y es clave, y eso es lo que ha hecho que el Supermercado Caracas sea lo que es hoy. Bueno, o sea, es un organismo nos ha costado propio. mucho. Pero se ha mantenido. Por ser así es que nos ha costado tanto, ¿no? Pero bueno, fíjate, así nos mantenemos. Pero es el tema, digamos que es el precio de la trascendencia. Exactamente. O sea, es lo que han pagado, lo que se ha tenido que pagar para que hoy día sigan de pie con cinco agencias abiertas. Y yo creo que eso de el haber hecho las cosas tan bien demuestra hoy en día que seguir haciendo las cosas así de bien, a pesar de que todo el entorno está tan distinto, pues oye, es por esa base, esa robustez que tenemos de tantos años. Porque de repente alguien más nuevo, alguien con menos experiencias o menos, llevar las cosas tan formalmente como se llevan, como las seguimos llevando nosotros, somos muy poquitos los que quedamos así. Claro, muy poquitas empresas las que quedamos así, porque no les ha quedado de otra, tienen que flexibilizarse, cada quien está haciendo lo que puede hacer. Claro. Oíste, y desde afuera se agradece, o sea, que hay un legado. Supermercado Caracas es ícono, o sea, que esté en Valera o en Trujillo no sepa de su casa, pues sí. es prácticamente de uno. Pues. Hay una frase que a mí me marcó de una anécdota que contó mi papá de esas aprendizajes. Uh-huh. Okay. Había en la época un periódico que se llamaba El Tubazo. Claro. Y eso echaba los cuentos, pero sí. Creo que era semanal o algo así. Semanario, era un semanario. Se echaba muchos cuentos ahí, ¿no? Entonces, mi papá salió muchas veces ahí. La Colonia Italiana salió muchas veces ahí. Mucho. Entonces yo no sé qué pasó. Sé que algo salió de mi papá. Y la gente, pues, Valera más chiquita, imagínate. Y mi papá como que se consigue con el periodista. Y hablan. No recuerdo qué es la historia que hablaron, pero recuerdo que al final, que fue lo que me quedó a mí grabado, que mi papá dijo, no importa, usted escriba lo que usted quiera. La gente sabe quién es usted y la gente sabe quién soy yo. Wow. Usted puede escribir lo que sea. Ah. Ese señor como que dejó de escribir de mí. Claro. Entonces eso, oye, pues sí, eso de que la gente sabe quién es usted y la gente sabe quién soy yo. No importa, así tú me quieras malponer, Claro. ¿quién eres tú? Entonces eso también me enseñó a que uno, cuando te dicen algo o alguien emite una opinión, ¿quién es la persona que está emitiendo esa opinión? ¿Es una persona experta? ¿Es una persona que vivió, padeció eso que está diciendo? ¿O es quién? Claro. Entonces uno aprende a no engancharse. Si está curado para poder decir lo que va a decir. Uno aprende de repente a aprender. Uno aprende a aprender. Sí, no. Sí. Pero, uno aprende como a aceptar ciertas cosas que dice la gente. Oye, si lo dice él es porque claro. Algo de cierto hay que aprendo yo de eso. Claro. O mira lo que está haciendo y de eso, oye, es así, aprendo para no hacer las cosas así, claro. Porque a le pasó esto. Claro. Entonces eso me dio esas dos visiones. Primero, hacer el bien, no importa quién. Y segundo, no enrollarse ni engancharse con los comentarios que dice la gente. Sí, nunca. Entonces yo nunca le he parado a lo que dice la gente. A mí personalmente me dicen cosas bonitas y feas y lo que sea. Como venga. ¿Tú cuál foca? Todo rebota. O sea, yo no te quiero decir, uno es humano. No, claro, porque si de repente te lo dice a alguien que tú le tienes mucho afecto y te lo dice, uno aprende, se siente. No, te sientes, pero aprendes de eso. Pero hay gente que, pues imagínate yo, pues tengo tantos años ahí en
ayudar. Bueno, ya mis hijos no están, pero seguí en la organización, en deportes. Y en esas épocas que eran, cuando decían a los oligarcas, a los pitillanos, ¿cómo que le decían? Oligarca. Así como no decían cifrino, escuálido. Imagínate, yo metía allá en San Luis. Entonces queriendo así como ayudar a la cosa y no sé qué, y así como que esta escuálida que viene a decir aquí, ¿sabes? Porque en esa cejaron época, mucho, pero esta mañana fui a ver unas niñitas porque había un campeonato nacional y estaban unos vigilantes ahí y yo voy con mi hermana porque andamos así como llavero porque como está aquí de visita, entonces vamos a ver allá que está una niñita compitiendo y la quiero ir a ver y está otra cosa, y yo me estaciono y yo tenía tiempo sin ir y los vigilantes, hola, ¿cómo está? Tenía tiempo que no venía. Qué chévere. Entonces claro, porque la gente va conociendo. Sí. Entonces uno tiene que mantenerse como uno es. Claro. Entonces a uno le dicen lo que sea, pero uno demuestra que uno no está por interés o que uno está por trabajar. Claro, o por hacer algo, por hacer las cosas. Porque los hechos hablan, pues. La reputación. Ahora, y la amabilidad. Claro. O sea porque todos somos seres humanos y trato. No es que crea que de repente en algún momento uno está complicado y de repente te vi, no me saludaste y yo, ay, disculpa, no te vi. O sea, porque a lo mejor uno en un momento de la tener empresa de servicio es una locura también, porque uno trata con el público y no todo el público se comporta igual. No, es difícil. Muy imposible ahora, complacer a todos. O sea, uno escucha se hicieron unas encuestas y mucha gente sí muy a favor de la marca, el supermercado, todo eso. Y claro, pero entonces de repente hay otra persona que te dice, es que ustedes no sé qué. Eso sí. Pero es normal, porque cada quien tiene su necesidad y cada quien tiene sus zapatos. Ahora, sabes que escuchándote, ustedes pues durante muchos años siempre estuvieron muy adelantados a las cosas. Cuando me hablabas de tecnología, tienes razón. Yo recuerdo cuando, porque yo fui muy amigo de Alejandro, y él me contaba, y yo recuerdo cuando ustedes hicieron esos cambios de las tradicionales cajas a las cajas más modernas para que el pago fuera más rápido, para procesar con la... Entonces, ahí se ve en la trayectoria y en tu historia mucho conocimiento empírico, ¿sí? O sea, que lo adquirieron estando dentro del supermercado, dentro de la papelería, dentro de Doña Emma. Pero también yo siento que ustedes se han formado en estos años. Si mal no recuerdo, ustedes tuvieron un programa de formación con el IESA. Lo trajimos. Un PAC, el famoso PAC del IESA. Sí. Lo trajeron a... No, el PAC no. ¿No fue el PAC? No, mis hermanos sí lo hicieron y un par de gerentes también lo hicieron, que se los pagó la empresa. Lo hacían en Maracaibo. Pero sí trajimos, con el IESA, sí trajimos cursos de supervisión. Cursos de ventas. Cursos sí se preparó a la gente. Y además... Y con GS1. Y mañana mi hermana, mira lo que conseguí aquí. Ay, mira. Talleres que hacíamos aquí, que traíamos. Sí, y les enseñábamos a los trabajadores, porque si no era así... Claro, y fíjate que también supe de un gran amigo y de una experiencia formativa de ustedes con Eduardo Martí. Ajá, también. Entonces, eso yo creo que también eso ha sumado mucho, ¿sabes? Mira, sí, y una vez trajimos también a Jean-Marc François, que él es un especialista en retail, y lo trajimos para acá y le dimos, fue el taller para toda la gente de compras. Era más fácil traerlo que llevar a 8 o 10 personas. Claro. Si lo traíamos, sí. Sí, ha formado parte. Por ejemplo, toda esa vanguardia que se ha buscado es porque siempre se ha estado investigando qué está pasando en el mundo. O sea, que el supermercado desde hace muchísimos años está en la Asociación Nacional de Supermercados, en ANSA. Desde que yo recuerdo, era una plaquita que estaba ahí, un cuadrito que decía afiliados a ANSA. Inclusive el supermercado estuvo inscrito en el FMI, Food Marketing International. Imagínate. Sí, entonces yo tampoco llegué a ir, pero mis hermanos sí fueron, mi papá, mi mamá, a Chicago, a escuchar todas las tendencias de mercadeo en el retail. Mira tú. Sí, ellos se iban, pero después esa afiliación se soltó y nos quedamos con ANSA. Esa afiliación creo que fue a través de ANSA que la promovió. Aún seguimos en ANSA. Y somos muy, muy progremios. Muy progremios. Ahora, claro, porque es la unión, es como
es como la fuerza. Son una fortaleza, exactamente. Sí, son un punto de apoyo importante. Entonces, antes de hacer el centro comercial allá en Vistapar, vamos a hacer allá. Y eso es como. Entonces, nos asociamos a Cabeseco. Entonces ellos tienen programas de formación de gerencia de centros comerciales. Entonces hicimos los programas de gerencia, llevamos a los gerentes que teníamos pensado allá y estábamos en construcción del centro comercial, porque ¿cómo se arranca esto? No sabemos. Claro. Entonces sí, se busca preparar. No, y fíjate que algo interesante es que ustedes han ido aguas abajo y aguas arriba. Sí. Ustedes tu papá arrancó con el comercio. Sí. Pero ustedes están navegando actualmente aguas abajo con el tema de Doña Emma. Ajá, y aguas con el tema de producción y manufactura, pero aguas arriba con el tema de los centros comerciales, inmobiliario y todo este tema. O sea, tratando de completar todo un clúster. Quizás hasta, no sé si han llegado allá al tema de invertir en la producción, en temas de insumos, materia prima para los productos. Bueno, se ha buscado ahorita, por ejemplo, es la siembra. Bueno, fíjate sí, que esa es una mirada interesante se está también. Buscando allí. Ajá. Ahora, Ana, toda una vida en negocios familiares, pero ¿tú cómo te sientes? O sea, ¿cómo se siente Ana María Fachín hoy día? Mira, yo me siento muy bien. O sea, apartando en términos, la situación que todos los días nos agobia, yo me siento muy bien, yo me siento muy satisfecha porque yo te conté les conté de que tuve ese declive, que como que yo no he hecho nada, pero después cuando uno mira atrás uno dice, wow, mira todo lo que hemos aguantado y cómo supimos nosotros llevar adelante todo esto. Y cuando yo veo, siguen los problemas, pero digo, no, si superamos los anteriores, claro que podemos con este. Claro, cuando uno se voltea atrás y uno dice, no, o sea, de verdad que yo me siento muy bien. No sé cómo va a seguir el futuro, porque sabes que ya los venezolanos ya no decimos muchas cosas a muy largo plazo. Estamos en una improvisación estratégica todo. No es que uno no mire a mañana, tampoco es tan así. O sea, uno se organiza y uno sigue mirando, pero de repente en el camino, no era tan así, es un poquito más acá. Va ajustando. Se va ajustando. Planificaciones más a corto plazo, no tan a tan largo plazo, porque la incertidumbre también te agobia. Exacto. Entonces, yo me siento muy bien. Tengo a mis hijos que yo digo, son unos buenos muchachitos. Amén. ¿Cuántas bendiciones tienes? Dos. Uno de 20 y uno de 17. Imagínate, ya hombre. Ya hombrecito, sí. Hombrecito. Uno me está demandando porque le pedí un encargo porque yo iba a venir para acá, entonces está así como que ya va. Yo, bueno, ya lo llamaré. Entonces cuando yo los veo, de estos muchachitos, pues ya estos hombres ya los veo bien, los veo que encaminados. Bueno, el pequeño está en 5º año, todavía está viendo a ver qué va a hacer, pero bueno, pero lo veo bastante centrado. Con buenas herramientas. Lo veo, entonces yo digo, bueno, yo no... Claro, por supuesto, eso es impresionante. Sí, claro, y como toda nueva generación que no tienen filtro, el mayor sobre todo te dices, no, pero es que allá trabaja no sé qué, bla, bla. Entonces uno como que, pero está bien porque tiene su punto de vista. Qué bueno. Tienen su óptica, ya analizan, ya ven. Entonces ya cuando critican algo, si tienen razón o no tienen razón, no viene al caso. Sino que es la observación. Y fíjate también que el entender que es una generación distinta, pues. Pero mucho, porque son 3 generaciones a la nuestra, pues. Entonces, y en donde hay una dimensión tecnológica en ellos que los hacen mirar y sentir distintos. Entonces, toca duro. Es otra forma de vida. Ellos tienen otra forma de vida. Sí. Y hay que adaptarse a esa nueva forma de vida que va a venir. Cuando ellos tengan 40, va a ser muy distinto a nuestros 40. Claro. Increíblemente distintos. Increíblemente. Porque de repente los 40 de mi papá no fueron tan distintos a mis 40. Bueno, fueron distintos por la situación política que vimos en el país y económica, pero en forma de vida. Sí. Nuestra forma de cómo proceder, cómo hacer, no. Claro que evolucionamos, pero, usted va a hacer el mercado, va y compra. En cambio, ahorita eso no es así. Claro, así es. Eso no es así. Ahora, fíjate, yo siento que parte de ese tener tu clara o completa de alguna forma tu pirámide,
esa pirámide de vida, te ha llevado hoy día a estar en los gremios. Ajá. Esa es otra faceta que nos gustaría conocer, porque ya entiendo tienes algún tiempo en el gremio, específicamente en Acoimba. Sí. Entonces cuéntanos esa experiencia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Ana en Acoimba y cómo va eso? O sea, ¿cómo lo ves? Tus proyecciones gremiales. Mira, primero que todo aprendiendo. Sí. Siempre. Siempre aprendiendo, porque te relaciona con gente nueva. En la directiva nos sentamos los que estamos y cada uno distinto, con gente que yo nunca había trabajado, con los que nunca había compartido. Entonces siempre, pues es interesante. Hacia afuera, la gente como ve a Acoimba, cada quien lo ve como lo ve, lo que estamos hablando ahorita, que cada quien desde sus zapatos, pues unos aplauden y otros tiran piedras. Sí, pues. Tiran piedras. Pero tenemos que ver que eso es una cosa sin fines de lucro y lo que busca es como la unión, ¿no? A mí me llamó Gonzalo y vino la pandemia. Yo empecé como suplente en Acoimba con Gonzalo Vázquez. Vino la pandemia y pues nada, eso fue sobrevivir, pero que Acoimba se quedó con una sola empleada. Los que podían mantener la mensualidad eran muy poquiticas empresas. Y ¿qué se iba a hacer? Entonces, bueno, después asume la presidencia el que está ahorita, José Luis, y él me llama otra vez a que trabaje con él. Entonces ya paso a ser director, ya no soy suplente, y comenzamos pues a hacer un trabajo interesante como de reconstrucción, tanto interna, de volver a organizar la administración, volver a captar, a recuperar a los afiliados, porque bueno, pues se necesitan, claro. Y mientras más seamos, pues mejor, más representatividad tiene los comerciantes ante otros entes gubernamentales y ante la sociedad y ante todos. Volver comenzar a hacer relaciones con el gobierno que estuvieron cerradas tanto tiempo, y de un par de años para acá es que ellos se abren. Ojo, es mi percepción. Sí. Que ellos se abren otra vez. Ok, sentémonos. Ok, conversemos. Así sea, no sé si se cumple o no se cumple a cabalidad lo que en esa época al principio, pero ya por lo menos nos estábamos sentando. Claro. Y eso no quería decir que lo que se hablaba ahí se hacía, se cumplía a cabalidad, porque ellos tienen sus procedimientos, nosotros a la final somos solamente una voz. Tampoco es que el gremio tampoco es que pueda imponer nada, pero es una voz. Y mientras más gente haya, pues la voz es más fuerte. Entonces, por eso es que yo dije, bueno, está bien, voy. Es que también fui porque ya tenían años, 20, invitándome. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, ok, esta vez puedo. Porque antes tenía a mis niños más chiquitos. Claro, ya la pirámide todavía... Mi primo Alejandro, que cuando estaba metido en la época que tú medio te acercaste por ahí, claro, que estaba... 20 años, yo no puedo porque tenía a mis hhijos pequeños. Claro. O sea, yo no puedo, yo soy mamá ahorita. O sea, trabajo estoy en modo mamá. Estoy en modo mamá y trabajadora también, pero no, y ya estaba en otras organizaciones, porque yo, bueno, estoy en varias. Sí, entonces, por eso. Yo sé que tú tienes no solamente es Acoimba. No. Creo que estás en el Club Los Leones también, ¿no? No. Estoy en el Club Deportivo Clavados. Ajá. Y llegué también a la Cámara Inmobiliaria. En la Cámara Inmobiliaria. Porque, claro, con la migración de mi hermano, que se fue, y esto es como... Hay que llevar eso. ¿Y cómo se hace? Entonces yo me acerco a la cámara, fíjate las cámaras, yo me acerco a la Cámara Inmobiliaria para aprender, para buscar aquí cómo aprendo, cómo se maneja esto, porque yo no soy abogado. Claro. Yo soy comerciante. Yo aprendí a negociar, a comprar mercancía, a vender mercancía, pero eso es otra cosa, es otro rubro totalmente distinto. Entonces yo me acerco a la Cámara Inmobiliaria y por cosas de la vida quedé en la directiva también. Y bueno, y gracias a eso pude prepararme, gracias a la Cámara Inmobiliaria, pues, sabe, los contactos, mira, están ofreciendo este curso, están haciendo esto, entonces, entonces estudie. A formarse. Hice un programa avanzado se llama Preani, de negocios inmobiliarios con la UCAP. En pandemia. En pandemia, sí, fue un diplomado. Entonces, ok. Una experiencia más. Porque uno más o menos sabe, uno no es que no, pero oye, ya va. Una cosa es que lo que tú tengas por empirismo, porque lo que escuchaba a mi hermano, lo que escuchaba hablar a mi papá con mi hermano, y otra cosa es cuando ya te toca meterte ahí.
Entonces, esos conocimientos y ese roce con otros corredores que les consulto algo que hacen, fue gracias a la Cámara Inmobiliaria. Entonces, uno dice, oye, esto vale la pena, pero pasa que mucha gente o no lo ve o no lo entiende así o lo ve tienen otras perspectivas, pero yo creo que eso ayuda muchísimo. Claro, te da un background distinto y una visión más amplia para otras cosas. ¿En qué área específica estás? Tú estás como directiva en Acoimba. ¿Qué estás Soy director. ¿Qué estás promoviendo desde ya? Lo que pasa es que ahí ahora? pues se han puesto como objetivos estratégicos y hemos trabajado todos juntos. No es que cada uno tenga algo particular. El año pasado se trabajó con unas cosas. Este año estamos enfocados en la preparación porque con toda la crisis las empresas pues también dejaron de invertir en sus trabajadores porque no se podía. Entonces este año estamos retomando ese término de la preparación. Entonces se mantienen buscar las uniones estamos buscando atender más los problemas de los comercios. Hemos recibido con el aumento de los servicios públicos. Entonces ya se han hecho reuniones con las entidades, con Hidroandes, estaba buscando una reunión con Carpoelec y todas esas cosas, pues buscando mediar, mira, ¿qué pasa aquí? Porque ya va, nos están golpeando muy duro. Sí. Entonces, bueno, recibiendo las quejas, pero es que hay que, o sea, si a ti te aqueja algo y no lo notificas, ¿cómo te enteras? Claro. Entonces en Acoimba pasa, Acoimba no hace nada. Yo sí, pero te tienes que acercar y decir, me está pasando esto. Claro. Acoimba hace, no sé, 2 meses o algo, pues publicó que los problemas que ustedes tengan, háganos una comunicación por escrito y envíenosla para poderlas atender. Y se han atendido casos pero no llegan tantas. Sí. Pero sí pueden llegar. O sea, no necesariamente tienes que ser afiliado pero ¿crees tú que no crees tú que se ha perdido en estos años, en estos últimos años, se ha perdido la credibilidad de los gremios? Mira, yo creo que se ha perdido la credibilidad en los gremios y en otras organizaciones también, Sí. tanto públicas como privadas. Bueno, organizaciones, hablo así, no empresas. Uh-huh. La empresa privada, pues más bien aumentó credibilidad. Ha aumentado credibilidad. Pero yo creo que más que credibilidad, yo creo que es como que la gente está agotada. O como no es que no crea, sino que, ay, ¿qué van a hacer? Como que no desesperanzada. Desesperanzada. Como Okay. que, ay, ¿qué puede ayudarme a hacer a mí? Como, ¿para qué voy a estar yo ahí? Exacto. Y fíjate que yo fui a una charla en Consecomercio en noviembre, porque buscando aprender, buscando escuchar a otra gente fuera de aquí. Uh-huh. Porque si uno se queda aquí, entonces como, estás ahí, y ¿qué están haciendo otros afuera de aquí? Entonces, bueno, yo me fui en una charla que hicieron ellos del Día del Comercio, en noviembre, y decía Tiziana Polesel que su papá decía que no es que el gremio que te va a dar a ti, tú que le vas a dar al gremio. ¿Qué aporte tú le puedes dar al gremio para que este gremio crezca y se fortalezca y seamos como una sola voz bien grande y bien fuerte ante cualquier vicisitud? Claro. Que cuando el gremio hable, estamos hablando todos los comerciantes ahí unidos, porque todos los comerciantes a la larga, chiquitos o grandes, padecemos de lo mismo. Claro. O sea, de los servicios públicos padece el chiquito, pero el grande también. Tú supieras cuánto paga el supermercado en pura luz mensual. Miles de dólares en luz. Claro, en luz. Entonces, pero es que ustedes son grandes. Produzca esos miles de dólares en luz. Claro. O sea, es fuerte. Sí. Es muy fuerte para todos, del chiquito hasta el grande. No, es que cuando se logra solventar el problema, un problema que afecta a un pequeño, ese problema ya es antecedente para hacer una solución para el grande también. Pues. Claro, o si solucionas el del grande, eso le cae al pequeño. Es igual. Es igual, exactamente. Es que por eso digo, los problemas nos aquejan a todos. Los mismos problemas, en distintos niveles y claro, en distintas áreas, porque cada quien tiene su rubio. Pero tú a la hora de la chiquita, tú ves que es lo mismo. Y la premisa es la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Es importante eso, sí. Sí. Pero hay que volver otra vez a rescatar esa visión de la gente. Y que la gente entienda que eso es una organización sin fines de lucro. Lo que estamos ahí, estamos por voluntad. O sea, que es ganar. O sea, estamos porque queremos hacer una Valera mejor, porque queremos que el nivel del comerciante suba. Claro. Queremos
queremos que el turismo se reactive. Ahí está la Cámara de Trujillo, está trabajando duro con la parte turística, porque nos dijimos, bueno, como ellos tienen, en su directiva tienen una división de turismo específica, o sea, especificada en su organigrama. Entonces, le dijimos al presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, oye, quédate tú con el turismo, porque nosotros también estábamos como atendiendo un poco esa zona. Vi que estaban haciendo algo por acá arriba, por la zona... Entonces ellos, le dijimos, quédate tú con el turismo. Nosotros te apoyamos. Si es una actividad dentro de la zona valera de turismo, nosotros te apoyamos. Porque es eso, como organizarnos un poquito para todos crecer en los distintos rubros. Claro. Entonces, claro, Acoimba arropa más al comercio y a la industria. A la industria. Pero no quiere decir, un restaurante vive del turismo, también. Claro. Entonces, y el turista cómo llega si las calles están feas. Claro. No, y el turista cómo llega si hay tal. Entonces uno tiene que... Porque si no te puedes ver, es un eje transversal, pues. Exacto. Que afecta, atiende a todo, pues. Uh-huh. Entonces yo creo que si la gente pudiera como salirse un poquito de sus zapatos propios y poner sus zapatos con esa visión que tenían esos italianos hace mucho tiempo, que es, oye, esto es un poquito que yo estoy aportando, pero es para el bien de todos, o que a la larga va a ser porque para mañana nada. Qué bueno. Es ir trabajando, ir construyendo. Esto está destruido. Las relaciones están destruidas, la credibilidad está destruida, la esperanza está destruida, muchas cosas están destruidas, pero ahora, ¿y a quién le toca? ¿A quién le toca restringir? ¿A quién le toca espacio? ¿Y a quién le toca? ¿A quién le toca reconstruir? Claro, ahora fíjate. A los mismos ciudadanos nos toca. Así es. Pero ahora, nos tenemos que organizar. Desde esa mirada real de una situación que vivimos todos. Tú como emprendedora, empresaria, de alguna forma tú has vivido la migración, porque la has experimentado, ya sea porque tus hermanos migraron, porque tu papá es migrante, o sea, con todo ese background, ¿cuál sería el mensaje que le darías a esta nueva generación que que se encuentra con estas realidades? Mira, yo le diría a ellos que busquen tener una idea clara de qué quieren, cómo se ven en el futuro, cómo se ven ellos, cuando tú seas papá, tú cómo te quieres ver, qué quieres hacer, qué piensas tú. Primero, como ayudarlos a orientarse a que piensen en el futuro, porque los jóvenes hoy en día son muy inmediatos. Tienen como la inmediatez a flor de piel. Entonces le diría, ¿cómo te ves tú? Y después los invitaría a que lo pueden hacer aquí en casa. Mira, lo que tú dijiste, mis papás son inmigrantes. Yo crecí sin familia aquí. Claro. Mi familia eran los otros italianos, que íbamos a pasar Navidad en casa del señor Elio. Y ellos tampoco, el señor Elio sí tenía a sus hermanos aquí, porque eso fue el caso de él, pero nosotros no. Claro. Nosotros nos teníamos aquí al tío que tenía mi papá, que después él falleció, y ya no tenemos más nadie. Entonces es difícil tú crecer solo, tú desarrollarte solo en un país que no es el tuyo. Entonces yo digo, si ustedes tienen que trabajar afuera, 12 horas al día, todos los días de la semana, pues trabajen aquí 12 horas al día, los 7 días de la semana, en su casa. Porque usted le da un dolor de barriga y usted tiene quien lo atienda, quien le vaya para la farmacia a comprarle una aspirina, pues, por así decirlo. O sea, tú tienes aquí un soporte, un apoyo. Tienes aquí el resto de la familia que de repente juntos, hay mucha gente que se ha quedado aquí, que la familia, con toda la crisis, resulta ser que perdió el trabajo, el otro no sé qué, y se unen, y he visto casos que la familia hicieron pequeñas empresas. Claro. Y aún ahorita se mantienen. Claro. Y es como tan bonito, y digo, wow, comenzaron por esta crisis, porque el otro no sé qué y tal, y se tuvieron que ir a vivir todos en una misma casa. ¿Qué hacemos? Claro. Y sí, y es lamentable tener que todos vivirse en una misma casa, porque antes, como lo escuché de Carlos Fernández en la charla que dijo, mira, antes los hijos mejoraban las condiciones de los papás.
en nuestra historia venezolana. Así era. O sea, el hijo se graduaba de la universidad y compraba una casa para llevar a los papás para que se fueran a mudar a una casa mejor. Los hijos mejoraban a la generación anterior. Ahorita pues no estamos así. Pero ellos, esta nueva generación, sí se puede fortalecer. Sí pueden ellos. Cuesta mucho, pero afuera también cuesta. Claro. Mira, yo también migré 1 año. Yo viví 1 año y tanto afuera. Bueno, porque salí corriendo porque, bueno, ciertos miedos y ciertas cosas. Obviamente agarré para Italia porque, mi segunda casa, claro. Pues, mi segunda nacionalidad, llegué allá. Y trabajé porque dije, yo tengo que vivir de algo, entonces trabajé en un supermercado. Yo fui a una agencia de empleo. Para variar. Yo fui a una agencia de empleo y yo le dije, yo trabajo en una librería. Yo era directora de una librería, esa gerente y tal. ¿Y qué experiencia tiene? Esto. Me hicieron 2 entrevistas de trabajo y las 2 en 2 supermercados. Y yo, pero será porque este es mi destino. Este es mi destino. ¿Y entonces, y fíjate que mira, eso, yo era ahí en el supermercado una máquina más. Sí. El lado humano, cero. Exactamente. Cero. O sea, mucho respeto. O sea, el respeto a las leyes, porque bueno, Italia es muy socialista también, entonces mis horas semanales, mi cosa, todo. Pero el supervisor llegaba y entonces me decían, aquí hacen auditorías sorpresas. Entonces yo ascendí. Entonces mi ascenso fue de ser cajera. Entonces, porque primero acomodaba mercancía y después quedé como cajera principal. Entonces, aquí hacen auditoría sorpresa. Y yo, porque a mí no me harán. Yo quiero que a mí me hagan. Y yo, pero tú, ¿por qué dices? ¿Por qué tú dices que te quieren hacer si nadie quiere que haga? Y yo, no, porque yo quiero demostrar que yo hago bien mi trabajo. Okay. Para que me feliciten, decía yo. Bueno, entonces, yo quiero que me auditen. Entonces, fíjate que me auditaron. Pero claro, ¿cómo auditaban allá? Que agarraban así que de repente, como la gente sale así con los carritos, permítame el ticket de caja y chequeaban al cliente el ticket de caja y la mercancía que tenían ahí. Exacto. Para ver si yo había cobrado bien. Claro. Entonces, en una de esas, me dice, no, auditaron a fulanita. Y no, en el momento, porque ellos pasan la mercancía y, o sea, el carrito del supermercado pasaba por el medio de las cajas, porque salen con ese mismo carrito del estacionamiento, el sistema que tienen allá. Entonces, ellos compran mucha agua mineral. Entonces, eso pesa mucho. Pero entonces, una de las instrucciones en el manual de cajero decía que había que levantar todo, que tenía que supervisarse todo porque muchas veces escondían cosas debajo. Claro. Las bandejas de jamón o lo que sea, pues tú te asomas y no las ves. No las ves. Yo hacía mi trabajo. Yo levantaba la cosa. Yo hacía mi trabajo. Pues parece ser que un cajero pues no lo hizo. Y en el momento, cliente intriga le dije, le cobró y le dijo, usted acaba de hacerle perder a la empresa tanta plata, firme este memo, no sé qué, Entonces yo, ¿y a mí por qué no me supervisan? Entonces por ahí me supervisaron. Entonces yo no supe. El mío fue el del estacionamiento. Fachín, firme aquí. Y yo, ¿qué voy a firmar? Esto. Y yo, ¿pero qué es eso? Entonces como que le cayó un poquito mal porque yo, pues uno es de aquí, pues. Claro. Ajá, entonces, no, pero dígame qué es. Una auditoría. Ay, ¿cómo salió la auditoría? Ay, bien, Fachín, bien, firme. Y yo, ay, bueno. Y yo, ¿cómo no? Así sí firmo. Entonces, qué bueno. Pero así, o sea, y me medían, tú eres lenta. Y yo, pues sí, yo era lentonga, pero porque había que saberse un montón de códigos de memoria y yo ni siquiera me terminaba de aprender los nombres de las verduras y qué me iba a aprender yo el código si no me aprendía el nombre de la verdura, o sea, porque se pesaba en caja y había que poner el código para el peso y eso fue un desastre. No fue un desastre, así había mi trabajo, pero era más lenta. Entonces me medían el tiempo, usted tardó demasiado por cliente. Wow. Sí, entonces, ahí todo es números, o sea, sí, pero fue una experiencia, o sea, fue bonita porque después la relación con mi jefe inmediato, que era una persona menor que yo lo aconsejaba, entonces él me terminaba preguntando, claro, porque yo era mayor. Por supuesto, y toda la experiencia. Entonces yo a veces le decía, en el manejo del personal, no sé qué hacer con porque de repente uno llegaba borracho o qué sé yo. Entonces yo le decía qué es lo que hacíamos aquí, entonces hicimos una buena conexión, que años después yo fui de vacaciones, fui a otro supermercado de la misma cadena y él estaba ahí. Imagínate tú. Hola, ¿cómo estás?
y me saludó con tanto cariño, entonces... ¿Vienes a trabajar entonces otra me vez? dijo, yo necesito gente. Si quieres vienes. Y yo, no, si estoy con mi esposo, también le doy trabajo. Aquí puertas abiertas. Entonces eso fue gratificante. Claro. Gratificante, importante. Pero claro, no me costó tanto porque yo sabía que yo iba a estar ahí temporalmente. Entonces yo pues viví lo bonito. Pero yo no me veía viviendo ahí. Para el resto de mi vida, no. Lo disfrutaste. No, porque, oye, es que las relaciones con la gente... Sí, no, es uno un no tema. es de ahí. No es de ahí. Uno no es de ahí. Con mis vecinos en el claro. edificio, de broma hay un buenos días. Sí, y sí. una cosa, o sea... Hay un o sea, tema, no. hay Muy frío. un tema de la, venezolanidad que la gente lo ve como esotérico, pero no vale, es un tema espiritual que tenemos que no está en todas, no está Mira, en ningún y lado eso- sino aquí. Y eso que a mí me afectó Navidad, me dio una migraña terrible, me afectó Pascua porque en mi casa pues celebramos la Pascua es tan importante familiarmente como la Navidad. Y esas dos fechas a mí me dio una migraña así que yo dije, o sea, cualquier relación con la afectividad, pura coincidencia, Era emocional. emocional. Entonces, y eso que yo estaba ahí con tías, con primos, o sea, yo tengo mucha familia allá. Yo estaba más acompañada familiarmente allá que lo que estoy aquí. Claro, entiendo. Pero ellos tienen su cultura, ellos tienen su forma de ser, ellos respetan demasiado, ellos no son tan espontáneos como nosotros, o sea, son bien, yo no puedo quejarme, pero somos distintos. Claro, así Entonces es. yo digo, no, o sea, yo no me está- enrollé mucho ni me enganché, pero yo no me veía viviendo allí. No estaba o sea, en tu yo me hábitat quedo natural. aquí. No, o sea, Claro, no. así es. Entonces digo, no, yo me quedo en mi país y trabajo en mi país y lucho en mi país. Sí, no, y fíjate que es un mensaje interesante el que le das a los jóvenes y sobre todo a los emprendedores. Porque el tema está en si vas a invertir, si vas a dedicar todas esas horas de vida en hacer algo fuera, invierte esas mismas horas de vida en hacer algo acá, Ajá, acompañado con tu gente. claro, en casa. Y en casa y en lo tuyo para ti. O sea, de manera de poder luego regar en tu entorno y multiplicar, transformar las realidades de otros. No, y ahorita hay oportunidades sobran ahorita, porque hay todo por hacer. Porque hay Ajá. demasiadas Por reconstruir cosas y por reconstruir. Esa por parte hacer. importante. Hay muchos nichos que hay que cubrir. Sí. Hay mucha necesidad que cubrir y cosas que hacer. Fácil, no es fácil. No es fácil. No No es fácil. Tener un permiso es difícil, sí. pero no imposible. Y fíjate que eso se lo digo yo siempre en todos los programas de formación para emprendedores. Hay un mensaje que yo siempre le dejo claro, y es que el camino del emprendedor no es un camino fácil. Por el contrario, es un camino muy complejo el camino del emprendedor. Pero es un camino que tiene las más gratas satisfacciones en el momento en que tú logras concretar los objetivos. Fíjate que hice, porque me enteré por Acoimba, un programa que se llama Aprendiendo a Emprender, que te puedo pasar la información, Ajá. porque es un programa gratis que lo promociona Fede Cámaras. Uh-huh. Y ahí hablaban sobre el emprendimiento, que no es tanto la meta, sino el camino que te vas haciendo, el viaje. Entonces lo llaman el viaje. Ajá. El Así viaje funciona. que tú tomas para llegar a esa meta. A esa meta. Y además que esa meta, tu meta abrir el negocio, tus permisos, tus cosas, vamos a abrirlo legalmente, todo bien. Pero ahí no se acaba la meta, porque después tú tienes que mantenerlo. Claro. Y eso es un viaje eterno. Sí. Eso es un viaje eterno. Entonces, ¿cómo haces ese viaje? ¿No? Entonces hablan de disfrutar de ese viaje y Disfrutarlo. que el viaje a veces van a haber piedras, no todos los viajes son lisos. Claro. Entonces a veces la gente evade las piedras para irse por la tangente y el camino fácil, que de repente muchas veces a la larga ese camino fácil es mucho más largo. Mucho más largo. Y llegas más tarde Y más cansado. que haberte ido por ir levantando esas piedras y ir haciendo las cosas como las tienes que hacer. Y fíjate que lo súper interesante del tema del emprendimiento, y es que
es un tema que no acaba, porque el tema del emprendimiento es una manera de vivir. Sí. O sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Así entonces, y eso te lleva a convertirte y a convertirse a muchos en emprendedores seriales, ¿sabes? O sea, es tanta esa emocionalidad que tú vives en el camino, en ese trayecto para emprendiendo, que emprendes, echas adelante el negocio, lo pones a andar, a hablar solo, lo sueltas y te montas en otro. Y ahí vas. Porque el viaje es el que satisface. Porque el viaje es el que satisface. Exactamente. Y lo que ustedes han hecho en gran parte es, cuando hablo de ustedes, de tu papá como el que inicia, tu mamá seguramente ahí a pie de cañón, pero ustedes como hermanos es llevar esa conducta intraemprendedora dentro de la organización. Así es. Porque eso, y eso es un tema que se contagia, ¿sabes? Y ustedes han tenido buena gerencia media, esa gerencia la han formado, y eso pues ha llevado, como tú dijiste hace un rato, a esa fortaleza que le han permitido trascender en el tiempo. Sí, y bueno, con ese sí hemos trabajado mucho siempre, y porque el trabajo, ese tipo de negocio es de mucho volumen de trabajo, un trabajo incansable, de mucha constancia, y porque, bueno, consumo masivo, pues es así. Y bueno, y con la librería más o menos es la misma filosofía, aunque es otro rubro. Pero también como que yo me he sentido, que tú me preguntabas cómo te sientes, sí. y yo te agrego a lo que ya expresé, que es tan bonito. Voy a un sitio, a una bomba. Hola, ¿cómo estás, Ana María? ¿Cómo le va? Pasa adelante. Sí, no, es que yo aprendí mucho con usted. Una muchacha que trabajó en Saidi. Y así como he ido a otros lados, no, es que yo aprendí mucho con ustedes. Y es como tan gratificante. Le digo, oye, hemos dejado como un granito aquí, tanta gente que ha pasado por nuestras manos. Y al que llega, nosotros sabemos que puede ser que se vaya, como puede ser que se quede. Tenemos gente ahí que tiene muchísimos años con nosotros, muchos años. Pero hay también el que viene y se va, y eso es válido también, ¿no? Claro. Porque cada quien va buscando el que le va gustando, sí. Pero esa responsabilidad empresarial. Pero eso se mantiene aún sabiendo que yo te doy un curso, pero cuando te vayas te lo llevas. Claro. Pero estás dejando una persona bien formada. Pero estamos dejando una persona bien formada en la más sociedad. Han hecho una buena siembra. Pues. Entonces eso aquí como que sin pensarlo, porque no lo hicimos con ese objetivo, sino tenemos que preparar a la gente. Exactamente. Es como que mira lo que hemos recogido, porque hay que hacer bien las cosas, hay que hacerla como sin egoísmos. Claro. Porque si yo me pongo egoísta, no te voy a pagar a ti el curso y te vas a ir después. Claro. O sea, no, págatelo tú. Hazme un contrato, tienes que hacerme un contrato que te vas a quedar aquí 100 años. O sea, que son cuotas de satisfacción. Entonces, que genera la marca, que tú de repente no la tenías, pero que son retornables. Mi hermana, pues, está como su proceso de jubilación del seguro y la cosa. Entonces, ella me cuenta, me dice, resulta ser que la señora que está ahí, cuando yo le dije que venía de parte del supermercado y tal, no, como no venga. Ustedes son los únicos que me presentan las cosas como se tienen que presentar. Qué maravilla. La única empresa, que eso me lo dijo ella, que se lo dijo la señora del seguro. Okay. Son los únicos que presentan los papeles como los tienen que presentar. Venga acá, claro que sí, yo le ayudo. Y tal. Bueno. O sea, le ayudo que te encamino a que tú recibas tu pensión, pues. Ahora fíjate. Chévere, interesante. Entonces, esas cosas. Súper interesante, súper enriquecedor. Fíjate. Son enriquecedoras, sí. Sí. Fíjate, yo creo que está claro la trascendencia de su casa y de sus empresas. Yo no sé si ustedes son grupo Su Casa. Pues así nos ven. Sí, como un grupo. Son marcas individuales. Son marcas individuales, son empresas individuales. Sí, pero estando como están, en una situación país como la que vivimos, yo las veo bien. ¿Sabes? Haber surfeado esa área oscura. Claro. Económicamente hablando, más pandemia. Que estén todavía con la bandera en alto, eso quiere decir que el futuro tiene que ser prometedor. Eso nos decimos también nosotros. Eso es importantísimo. Ahora mi pregunta... Tenemos que mantener ese ánimo. Ahora mi pregunta de cierre para ti
es ¿qué depara en el futuro a Ana María? O sea, a ti. O sea, ¿cómo te ves tú en unos años? ¿Qué tienes planteado en el futuro a corto, mediano, largo plazo? Mira, te voy a decir. Una vez hice un curso hace varios años, antes de pandemia, antes de tanta crisis. Y dijeron, ¿cómo se ven ustedes en el futuro? O sea, ¿sabes? Preséntense y digan qué tal. Y yo me paré y dije, jubilarme a los 65, no quiero trabajar más. ¿Qué? Y yo trabajo mucho. Claro. O sea, yo de verdad que yo estoy trabajando para prepararme una tercera edad tranquila, que yo la disfrute. Y tú sabes lo que es tener que prepararte todo ahorita para tú poder dejar, yo ya no trabajo más. Wow. Tiene que estar todo bien aceitadito, muy bien hecho, ¿no? Yo creo que esa edad, con todas estas cosas, pues yo creo que tengo que, sí, o no lo sé. Exacto. O no lo sé. Pero yo siempre dije que cuando el momento que yo deje de trabajar, porque en algún momento sí quiero dejar de trabajar, o sea, no de trabajar de quedarme en mi casa en un chinchorro, no, porque no me veo así, no me puedo, no. Yo tampoco te veo así. No. No, y con el legado del papá mío. No la veo, yo no la veo así. Pero tampoco me veo como mi papá, que tiene casi 90 y todavía se preocupa. Yo todavía lo veo. Y por la otra. Y esto está mal hecho. Yo a tu papá en estos días lo vi acomodando artículos en un anaquel. Bueno, entonces sí, yo podría llegar a acomodar algo porque se vea más lindo, pero no con el peso de responsabilidad. Okay. Yo quiero ya que eso que está sobre los hombros de la generación que estamos ahorita gerenciando, ya que haya pasado a otra generación. Y sí, estar ahí de apoyo y estar activo, porque la salud es estar activo. Claro. Porque si uno deja de hacer, uno se muere. Así es. Entonces, me veía y me veo en el momento que yo deje de trabajar, yo me veo en organizaciones sin fines de lucro, de voluntaria, me veo ayudando. O sea, yo quiero seguir aportando, yo quiero seguir ayudando donde yo pueda ayudar. Pero sin el peso de, ¿sabes? Esta organización depende de mí, claro. Tengo que trabajar, tengo esta responsabilidad, sin esa cosa. Y a mirar al tema del voluntariado, sí, del trabajo para otros, del trabajo social. Sí, yo sí quiero eso. Qué bueno. Yo sí quiero eso. Y yo siempre digo, si yo fuera millonaria, hubiese puesto de aquí, yo hubiese construido un orfanato para recoger a todos esos niñitos de la... Porque antes se veían muchos niñitos en la calle. Exactamente. Enseñarlos de educación, enseñarles un oficio, o sea, claro. Como... Preparar, porque es que hay que trabajar en los niños, porque ellos son el futuro, hay que trabajar en los jóvenes, porque ellos son el futuro. Entonces, no es que yo no diga que a los viejitos de los ancianatos no hay que atenderlos, claro que sí, porque hay que tener una ancianidad digna también, claro. Tampoco dejarlos abandonados, pero sí más fuerte con los jóvenes y los niños, sí me gustaría mucho estar ahí. Bueno, y quizás no sé qué va a pasar. La vida te lo da resultados. Pero yo creo que vas bien. La intencionalidad es importante. Con esta incursión tuya en los gremios. Tenía que estar, porque estuvieron mis 3 hermanos, claro. Mi papá. No, pero la intencionalidad es importante, ya la tienes. Y ahora, ojo, y esa parte de jubilarme a los 65, ajá. Y el nivel de compromiso de que las cosas estén muy bien hechas para poderlo hacer, ajá. Habla muy bien de ti en ese particular. Claro. Sí, yo creo que eso va viento en popa. Va viento en popa, sí. Vamos a ver, porque nos falta mucho. Ahora, cuéntanos. Nos falta cuéntanos, mucho. Ana, ¿qué te pareció el espacio? ¿Cómo te la pasaste acá en Conversando? Bien, pensé que iba a ser más difícil. No, era un espacio para conversar. Pensé que iba a ser más difícil porque yo de verdad que esto no estoy acostumbrada. No, bueno. Yo estoy mucho tras telón. Pero fíjate que la idea de esto es que otros tengan la oportunidad de vivir esta experiencia de conversar contigo. Uh-huh. Porque muchas personas seguramente ven a la Ana que está en Saidi dirigiendo. Sí, la mandona. La que está detrás de los anaqueles o la que sale, pero no al ser humano que eres y a la persona que eres y que con la que se puede conversar, claro. Y tomarse un café. De otra manera. Entonces, bueno el café. Para nosotros fue un placer. Igualmente, gracias. Gracias por esta invitación. La pasé muy bien. Y lo importante acá de este programa es que los invitados pueden repetir. Ah, bueno, está bien. Así que de repente
No creas que en cualquier momento te podemos invitar para que hablemos de otros temas. Te lo dirá la audiencia, no sé. Y profundizar en otros temas. Y profundizar en otros temas porque hay muchas aristas que quedan abiertas. Por lo menos en la parte gremial, primero que hay cosas que también se pueden tocar que para llamar a gente a que sume voluntades, que es lo que generalmente buscamos en estos espacios. Sí. Mostrar cosas que la gente quiera. En las experiencias que he tenido en el deporte, que ha sido tan bonita esa gente. Bueno, todo eso lo podemos conversar y profundizar en otro programa. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y bueno, será hasta otro podcast conversando.